Muy buenos días, buenos días. Que la paz, la misericordia, el favor y el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con todos nosotros. Aleluya. Te bendecimos, oh Señor Dios, en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en nuestra boca. En ti, oh Señor, se gloriará nuestra alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Te engrandecemos, oh Señor, tú eres nuestro único y verdadero Dios. Exaltamos tu nombre. Gustamos y vemos que tú eres bueno, dichosos los que confiamos en ti. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero gracias, Señor, por redimir nuestra alma para que no seamos condenados cuantos en ti confiamos. Somos tus hijos y tus siervos y te amamos y te bendecimos y exaltamos aún a tu nombre. Gracias, Padre bueno, por la santa unción, tu presencia y tu poder con nosotros, que nos enseña la verdad. Entonces, bienvenido, Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a ir a la palabra, allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y 20. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Y mira lo que dice allí la Nueva Traducción Viviente. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tu descendencia pudiera vivir. Puedes elegir esa opción. Al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por largos años en la tierra. Aleluya, amén. Nuestro tema para hoy es: todo en la vida es cuestión de actitud. Tu actitud necesita un ajuste. Todo en la vida es cuestión de actitud. Tu actitud necesita un ajuste. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero permaneceremos vivos cuando recibimos el conocimiento de Dios y andamos en la verdad. Dios desea que pensemos con inteligencia, con sabiduría. Él nos dio el libre albedrío, pero para que lo usemos a nuestro favor, para que lo usemos para nuestro bien. Nos dio la libertad de escoger cómo vivir en este mundo. Tú puedes escoger la vida y la bendición, o la muerte y la maldición. Hoy tenemos la oportunidad de escoger para que mañana no culpemos a nadie. Dios nos prometió estar con nosotros hasta el fin, pero tú decides si esta promesa se hace efectiva en tu vida. Entonces es cuestión de actitud. Moisés exhortó al pueblo de Israel allí en las llanuras de Moab. Puso por testigo el cielo y la tierra, estaba hablando de Dios y del hombre. Y les dio a escoger el creer en Dios y amarlo. Pero tristemente Israel no respondió a este llamado, a esta alternativa correcta. Y vinieron consecuencias. ¿Por qué? Porque escogieron la muerte y la maldición. Escoger la vida o la muerte también fue enfatizado por el Señor Jesús. El que creía en él tenía la promesa de vida eterna. Eso está en Juan capítulo 3. Pero allí en Juan capítulo 6, versículo 47, el Señor Jesús dijo: de cierto, el que cree en mí tiene vida eterna. Toda persona enfrenta esta misma decisión. Todo en la vida es cuestión de actitud. Moisés desafió a los israelitas a escoger la vida, a obedecer a Dios y a seguir experimentando sus bendiciones. Dios no impone su voluntad sobre nadie. Él nos
permite decidir seguirlo o rechazarlo. Sin embargo, esta decisión es un asunto de vida o de muerte. Dios quiere que nos demos cuenta de esto y que todos escojamos la vida. Aleluya, gracias Señor. Día a día, en toda circunstancia, debemos afirmar y reforzar este compromiso para que tengamos buenas actitudes hacia Dios, hacia los que nos rodean, hacia nosotros mismos y hacia la misma vida. Te pregunto, ¿cuál es tu actitud ante esta verdad y realidad para tu vida? ¿Cuál es? Todo en la vida es cuestión de actitud. El apóstol Pablo escribió acerca de la actitud que un cristiano debe tener. Y escribiendo para la iglesia de los Filipos, en su carta a los filipenses, dijo desde una celda de prisión en Roma. Él estaba encarcelado por causa del Evangelio y desde allí dio esta instrucción inspirado por el Espíritu Santo. Y lo hizo allí en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Él dijo solamente que os comportéis como es debido del Evangelio de Cristo para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Él estaba diciendo, pese o pase lo que pase, o de modo que ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Entonces sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso es a lo que nos está llamando el Señor hoy a todos nosotros. Gracias, Señor. Pablo pasó por tremendos sufrimientos, terribles sufrimientos, de una y de otra manera, como lo registra aquí las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Allí desde la cárcel seguía con una fe firme en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es que el Evangelio es la materia prima para nuestra buena actitud, para nuestro buen comportamiento ante la vida y ante el mismo Señor Dios. Sin importar qué perturbaciones inesperadas, frustraciones o dificultades se crucen en nuestro camino, debemos responder con una actitud como la del Señor Jesús. Debemos ser firmes y luchar por la fe para nuestro buen comportamiento, escogiendo siempre la vida y el bien, como lo hizo Pablo desde la prisión. ¡Qué ejemplar actitud! Y además nos aconseja que tengamos la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Por eso Él dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él estaba hablando aquí de demostrar humildad y generosidad. Y también allí en Efesios capítulo 5, versículo 1, somos llamados a que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Mira, así como los niños les agrada imitar lo que ven y repetir lo que oyen de sus mayores, de sus padres, también se nos encomienda a nosotros a imitar y a ser un ejemplo del comportamiento de Cristo para nuestras vidas, para que seamos un claro reflejo del Señor para los demás. Como dice la palabra allí en el libro de Mateo capítulo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Jesús mantuvo una actitud madura, perfecta en cada situación. Él oraba por todo y por nada se preocupaba. Nosotros también debemos buscar la guía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas y permitirle que obre su perfecta voluntad. La actitud de Jesús nunca fue el ponerse a la defensiva o a desalentar a alguien. No. Su objetivo era el de complacer al Padre en lugar de lograr sus propios planes. En medio de las pruebas, Jesús fue paciente. En medio del sufrimiento, Él estaba lleno de esperanza. En medio de la bendición, Él fue humilde. Incluso
en medio de la burla, del abuso, de la hostilidad, él no respondía con maldición, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Entonces, nuestra actitud debe ser la misma que la del Señor Jesucristo, una actitud abnegada, humilde y de servicio. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, 4. Mira esta palabra poderosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces la actitud de un hijo de Dios, de un cristiano, debe ser reflejar todo lo que el Señor es a través de nuestras vidas y centrarnos en las necesidades y los intereses de los demás. Sin duda, eso no proviene de nosotros mismos. Esto es a través del poder del Evangelio. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todo en la vida es cuestión de actitud. Tu actitud necesita un ajuste, ese es nuestro tema. La actitud es el comportamiento que se produce ante las diferentes circunstancias y alternativas de la vida. Es la manifestación de ánimo con la que enfrentamos una determinada situación. Es el comportamiento que manifestamos de acuerdo a lo que somos frente a la vida, desde luego. De ahí que puede ser negativa o positiva, buena o mala, la actitud con la que tomemos la vida. Nuestra actitud cambia cuando nosotros decidimos cambiarla. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, nos están llamando hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien, para que tú vivas igual tu descendencia. Nosotros no podemos acomodar las circunstancias que vienen, pero sí podemos adecuar o ajustar nuestras actitudes a la medida exacta de esas circunstancias. Ten buena actitud, siempre. Nos preguntamos, ¿cómo? Primero, como hijos e hijas de Dios, no reacciones, actúa. Nuestra actitud cambia cuando nosotros decidimos cambiarla. Mira, cree que lo importante no es lo que pase en lo exterior de tu vida. Lo importante es lo que pasa en tu interior y saber cómo reaccionas a lo que pasa en lo exterior. Cómo actuó el apóstol Pablo, cómo actuó el Señor Jesús en situaciones difíciles. Si alguien te ofende, si vienen cosas negativas, si alguien te pincha o te hiere y eres hijo de Dios, no reacciones, actúa. ¿Cómo? Bendiciendo de inmediato a esa persona. Ama, bendice, perdona, haz bien y ora. Eso dice la palabra allí en Mateo capítulo 5, versículo 43. Esa es la buena actitud. Si eres hijo de Dios y si actúas de esa manera, eso te traerá recompensa. Reaccionar implica algo inmediato. Actuar es pensar antes de hablar. Mira lo que dice la palabra allí en Santiago capítulo 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y segundo, para tener una buena actitud, deja de culpar a alguien más o algo por tu mala actitud. Un hombre dice, aguántame, es que estoy de mal genio, llovió y me mojé, y todo por tu culpa.
no debía haber venido a esta cita. Esa persona con esa actitud necesita un ajuste. Cuando Adán no hizo lo correcto a los ojos de Dios, culpó a Dios. La mujer que me diste, dijo, y Eva culpó a la serpiente. ¿Y la serpiente a quién culpó? No le importó. Esa actitud de Adán y Eva necesitaba de un ajuste, y eso se logró a través del sacrificio del Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Entonces, el consejo para tener buenas actitudes es que no reaccionemos, pero sí actuemos. Y tercero, evaluemos nuestras actitudes personales para corregirlas. Siempre nos examinamos a nosotros mismos antes de que examinar a los demás. En el cuerpo de Cristo, o sea, en su iglesia, puede crecer en el mismo terreno trigo y cizaña. Al principio no se nota, no se corta, y si no, pues se acabaría la cosecha. Pero en el caso nuestro, en nuestro corazón, en nuestra alma, puede crecer pensamientos, actitudes y motivaciones que no son las correctas. Entonces nuestro trabajo es corregirnos con la palabra de Dios y deshacernos de la cizaña. Por otro lado, reconoce que la fe es más fuerte que el temor, más fuerte que el miedo. Somos del camino, de la verdad, de la vida, somos de Cristo. En Él fuimos hechos justicia. Él nos dio la habilidad de estar frente a Dios sin pecado y sin mancha. Él nos justificó. Entonces, no temas a lo feo o a lo injusto que pueda venir a tu vida. Que tu fe sea tu actitud, no el temor ni el miedo. Vive por fe, cree, como lo hizo Abraham. Él vivió por fe. Eso dice la palabra allí en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque el justo por la fe vivirá. La fe es esa plena seguridad de que Dios obrará a favor de sus hijos, pues hemos creído en Él. Cuando las circunstancias te sean adversas, siempre actúa en fe. Y quinto, para tener una buena actitud delante de Dios y con las personas y ante la vida misma, debes estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es un privilegio, es una virtud. Es muy difícil entrar en contienda, en pelea con cualquier persona o con el cónyuge cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Él toma el control. Él nos da el control, nos da el dominio propio. Entonces pidamos al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Y vamos a Efesios capítulo 5, versículo 17 al 20. Mira lo que dice la palabra. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una insensatez tener mala actitud. Esas malas actitudes son un tipo de la copa de los demonios. No se embriaguen de ellas. No tiemblen de enojo ni de ira. Eso trae disolución, eso trae separación y división. Para tu para mejorar tus actitudes y para tu bien, sé lleno del Espíritu Santo. Una buena actitud también es servir a Dios y servir a los demás. Algunos se preguntan, ¿para qué existo? Hay que tener bien claro el propósito para no desenfocarnos. Una cosa es lo que hacemos para vivir y otra es vivir para el propósito de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesús. Mira, trabajamos y trabajamos, estudiamos, comemos. A veces se amontonan bienes, se quiere amontonar también dinero, eso es bueno.
Pero eso no es el verdadero propósito de nuestra vida. Esas son añadiduras que el Señor también nos quiere dar. Pero cuando entendemos qué fue lo que Dios hizo para adoptarnos como sus hijos, que por amor Dios sembró en la cruz del Calvario a su Hijo, y que en esa siembra hubo un intercambio divino, pues Dios, a través de su Hijo, entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso, nuestra buena actitud ahora es entregar nuestra vida a Él y ser sus siervos, para servirle a Él y servir a los demás. Nada y nadie fue creado para recibir la gloria de los hombres. Fuimos creados para que Dios la reciba. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Hoy la actitud del mundo, y lo peor es que es contagiosa, arrastra a más del 75% de la población mundial. Y entonces los hombres quieren ser alabados y glorificados a la medida o la estatura de Dios, o aún más arriba. No se puede. Esa es mala actitud. Otro punto: no camines solo e independiente para no desviarte del camino. Rinde cuentas espirituales a personas correctas, a personas de fe. Déjate ayudar por ellos y ayuda tú también. Esa es una buena actitud. Y octavo, porque esta es otra tremenda y poderosa actitud que debemos tener nosotros, y es tener hambre y sed por la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Cuando elegimos nutrirnos bien espiritualmente, tendremos buenas actitudes y no permitiremos que el diablo nos tiente o nos engañe con su sabiduría maligna, como lo quiso hacer con el Señor Jesucristo. Pero el diablo tuvo que desistir porque el Señor Jesucristo dijo: escrito está. La vida es gobernada más por las elecciones que hagamos que por las decisiones que tomemos. Elige pues el camino del bien y de la vida, que está en la palabra de Dios, y no el del mal y de la muerte, que el diablo encubiertamente te quiere ofrecer. Cuidado. Las cosas que se ven son las circunstancias, las que no se ven son la eterna palabra de Dios. Que en toda circunstancia y situación debemos elegir, porque lo que no se ve, que es la palabra de Dios, transforma lo que se ve, que son las circunstancias. Por eso dice la palabra allí en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces recuerda que lo que se ve, que lo que no se ve, que es la palabra de Dios, transforma lo que se ve, que son las circunstancias. Oh, gloria a Dios. Y por otro lado, nuestra actitud necesita un ajuste continuo. Nos preguntamos: ¿de qué manera? Pues mira, no permitas que el diablo y sus pensamientos, el mundo y su manera de pensar, y aún tu manera de pensar carnal, te desajusten. La actitud depende de lo que pensemos, no del estrato en que vivimos, o de las circunstancias, o del estado del tiempo, o del color de la piel. Debemos pensar como Dios piensa, porque los pensamientos de Dios son planes, son propósitos, son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Cuando estés pensando, pregúntate: ¿qué estoy pensando? ¿Esto que estoy pensando es desagradable, es amable, es verdadero, es mentira? ¿Me hace avanzar o retroceder? ¿En qué me ayuda o en qué me afecta? La Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta a trabajar en nuestras actitudes, que seamos cuidadosos, vigilantes de eso que llenamos nuestra mente diariamente.
Si piensas cosas malas, confróntalas y recházalas para que no afecte tu actitud. Y por la palabra de Dios, entonces tu mente va a ser siempre transformada. Pero desde luego, si tú la pones allí en tus pensamientos, piensa en ella. Ella es la que nos transforma. Debemos rechazar pensamientos destructivos porque estos nos llevan al destino equivocado. Por la palabra de Dios, nuestra vida tiene punto de destino, como un avión que tiene bitácora, que tiene coordenadas, GPS, guía y lleva a su destino. Pero si nosotros le ponemos a nuestra mente lo que no es bueno, mentiras, engaño, destrucción, muerte, temor, miedo, estos son grados equivocados. Entonces la mente y la actitud nos llevarán a donde no queremos llegar. Hay que hacer ajustes. No permitas que el diablo y sus pensamientos te desajusten. Hacemos ajustes a nuestras vidas cuando pasamos tiempo con Dios, cuando le amamos y amamos su palabra, también cuando pasamos tiempo con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, todo en equilibrio, con la familia, allí con los de la iglesia y con nosotros mismos que nos rodean. Los ajustes tienen un indicador. Miremos, cuando tu familia habla de tu actitud, de tu comportamiento, hay que ponerle atención para saber cuál es el reclamo. Tómalo como un indicador para hacer ajustes en tu vida. También cuando nuestras relaciones con otros, como compañeros, amistades, se hace tensa, distante, ya sea porque no eres amable o porque eres hostil y orgulloso, ese es un indicador para que hagas ajustes. Otro indicador de ajuste es cuando la perspectiva de la vida se vuelve monótona, descuidada y ya nada nos importa. Si tu situación es de sentirte desanimado y nada te importa, es un indicador para hacer esos ajustes. Las personas se contagian unos a otros de sus propias actitudes, comportamientos. Entonces lo importante es dejarnos contagiar de actitudes de fe, de esperanza, de amabilidad, de triunfo, de victoria. Son tan importantes las actitudes que ellas nos hacen prosperar o quebrar. Cada día debemos escoger la actitud correcta para ese día. Piensa en esos pensamientos, planes, propósitos que Dios tiene para ti. Son los mejores. Gloria a Dios. El pasado déjalo atrás. Dice la palabra de Dios que no juzguemos por lo que vemos, ni argumentemos por lo que oímos. Isaías, capítulo 11, versículo 3. Seguramente tú no haces estas cosas. Nuestras actitudes determinan lo que vemos. Vemos lo que estamos pensando para ver. Vemos lo que estamos preparados para ver. Por ahí dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Mira que un carpintero no encontró su serrucho. ¿Cuál fue la actitud de él? Sospechó que el hijo del vecino se lo robó. Todo lo que hacía el muchacho le parecía sospechoso. Lo culpó, pero luego lo encontró. Ver en la carne es ver fuera de la palabra de Dios. Las apariencias engañan. El profeta Samuel iba a escoger rey según Dios para Israel, pero él se fue por las apariencias. Y la palabra del Señor dice allí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, es decir, lo exterior, la apariencia. El Señor mira el corazón. Entonces a toda persona debemos verla como Dios la ve, desde la posición en Cristo. Aleluya. No tomemos actitudes o conceptos equivocados por lo que vemos exteriormente. Hay que ajustar nuestra actitud, nuestra manera de comportamiento, pero también hay que hacer cambios.
Hay que identificar aquellos sentimientos que son problemas. Por ejemplo, la frustración es un sentimiento. Si continuamos en esa frustración o continuamente estás frustrado, entonces ya es un problema. Das y no recibes, pero la palabra del Señor dice allí en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Eso es cambio de actitud. Si sientes ira, dice la palabra del Señor, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, si cometiste falta, ve y pide perdón. Si estás casado y si la pareja se encuentra brava, enojada en medio, ¿sabe quién duerme en medio de ustedes? El diablo. Cuando están enojados, no participen en eso. Cambia de actitud, vive por fe, haz lo que la palabra del Señor dice. Eso es ser maduro. Identifica los problemas de conducta, porque estos producen malos sentimientos que conducen a malas actitudes. Identifica los problemas de pensamientos. Por todos lados ves escasez, miseria, necesidad. No pienses en eso, más bien proclama Filipenses 4:19. Y di, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria. Todo lo que me falta, gloria al Señor. Él suple todas nuestras necesidades. Lo que llama nuestra atención determina nuestra acción mental y verbal. Identifica el pensamiento correcto. Tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Dios, su palabra y un cerebro que pesa 3.5 kilogramos, 10.000 células. Escribe en un papel el pensamiento correcto y lo que tú deseas y miras si es acorde con el bien y con la vida, pero si es acorde con el mal y con la muerte, deséchalo, cambiando esos pensamientos almáticos, carnales, por la palabra de Dios. Haz un compromiso público, promete pensar correctamente. El mal pensar impide recibir la bendición de Dios y recibir de otros. No digas mentiras para impresionar, ni exageres las cosas para quedar bien. Lo que nos ayuda a cambiar de actitud es creer y decir las palabras correctas, leer libros correctos, comenzando por los 66 libros de las Sagradas Escrituras que fueron inspirados por el Espíritu Santo. También escuchar lo correcto, lo bueno, lo que es de bendición y desechar lo malo. También reunirse con personas correctas, personas de fe, y hacer las cosas correctas a la manera de Dios y orar, oraciones correctas, donde las encontramos en las Sagradas Escrituras, y diariamente hacer todo lo anterior. Esto nos ayuda a cambiar de o dejar esa actitud, porque una actitud negativa provoca a la maldición, pero una buena actitud atrae la bendición. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, santo y sublime, santo, santo, santo. Amoroso Padre bueno, gracias, Señor Dios, por enviar a tu Santo Espíritu para revelarnos la verdad y hacernos entender que escoger siempre la vida y la bendición es para vida y no para muerte. Creemos en ti, Señor Jesucristo, por eso sabemos que tenemos vida eterna y por eso sabemos que la actitud o comportamiento que tomemos a cada momento, en cada área de la vida, será para bendición. Oh Señor, que no nos importe las dificultades, crisis, problemas, perturbaciones que se crucen en nuestro camino. Ayúdanos a tener una buena actitud, una actitud de fe, de confianza en ti, de humildad y de generosidad para con todos. Ayúdanos a tener la actitud que tuvo el Señor Jesús aquí en la tierra. Y que siempre seamos imitadores tuyos, oh Padre bueno, como tus hijos amados, para experimentar siempre tus bendiciones.
Ante cualquier circunstancia de la vida, no nos dejes reaccionar, ni tampoco culpar a nadie. Ayúdanos a pensar antes de hablar y luego actuar. Sea nuestra actitud la de la fe y no la del temor ni la del miedo. Llénanos de tu Santo Espíritu para que nuestra actitud sea siempre servirte a ti y servir a los demás. Pero todo, el reconocimiento y la gloria sea para ti. Tú eres el único digno de recibirla. Que tu palabra, Señor, siempre sea nuestro alimento espiritual. Haznos entendidos para que las mentiras del enemigo no desajusten nuestras actitudes y comportamientos contigo y con todos los que nos rodean. Ayúdanos a trabajar en nuestras actitudes para ajustarlas o para cambiarlas. Y que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Segaremos de esa cosecha que tú tienes, porque hemos escogido la vida y la bendición, y hemos escogido a nuestro amado Jesucristo, nuestra vida eterna. Amén, amén. Gloria al Señor. Hoy en esta hora, Señor, sean sanados todos los enfermos. Sea, Señor, tú dándoles fortaleza y fuerza a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todo el cuerpo médico. Y gracias, Señor, por la actitud de ellos. Y sean todos bendecidos en esta semana, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los protege, que los guarda y que abre nuevos caminos para que ustedes los escojan. Muchas gracias por hacer clic en la campanita y enviar este mensaje a otras personas para que también sean bendecidos por sus buenas actitudes, por su buen actuar, porque todo en la vida es cuestión de actitud. Amén, amén, amén.